Buen día para todos. Seguimos en la Parashat Shalach. Shalach, nosotros quedamos en... ellos subieron y exploraron la tierra desde el desierto de Tzin hasta Rehov, llegando a Hamat. Subieron por el sur y él llegó hasta Hebrón. Y allí estaban Ahimán, Sheshai y Talmai, progenie de los gigantes, y Hebrón fue edificada 7 años antes que Zoam de Mitzrayim. Dice aquí, desde el desierto de Tzin hasta Rehob, llegando a Hamat. Ellos marcharon siguiendo las fronteras de la tierra de Israel a lo largo y a lo ancho, siguiendo una trayectoria de forma de gama invertida. Primero marcharon del lado que forma la frontera sur, desde el extremo oriental al extremo occidental, como Moshe les había ordenado cuando les dijo suban por aquí en el sur, es decir, por la ruta fronteriza al sureste hasta el mar Mediterráneo, ya que el mar forma la frontera occidental de la tierra de Israel, y de allí se dieron vuelta y marcharon por toda la frontera occidental a lo largo de la costa hasta que llegaron a Hamat, que se localiza cerca del monte Hor, en el extremo noroccidental, como se explica en los pasajes que describen la frontera de la tierra de Israel en la sección de El Maase. Quien dice aquí, el desierto de Tzin se localiza al extremo del suroeste de la tierra de Israel. Rehob y Hamat, por su parte, se localizan en el extremo noroccidental. En vez de atravesar ambos puntos en línea recta, siguieron una ruta diagonal. Se dirigieron primero hacia el oeste, hacia la costa del mar Mediterráneo, y de ahí avanzaron en línea recta hacia el norte. Ahora, para entender, dice aquí, y él llegó hasta Hebrón. Está hablando de una persona y no está hablando de todos los líderes. Por lo tanto, de una vez Moshe, Rashi trae lo que dice el tratado de Sotá, ¿sí? Vamos a ver, él llegó hasta Hebrón. ¿Quién es? Caleb. Caleb solo fue allí y se prosternó sobre los sepulcros de los patriarcas para rezarle a Dios que le ayudase a no dejarse llevar por sus colegas para formar parte de su consejo. Y por eso vemos que se declara en referencia a Caleb, y a él yo entregaré la tierra que pisó. Y también está escrito, a Caleb le dieron Hebrón. Para rezar le dice aquí, Abraham, Isaac, Jacob y sus esposas, Sara, esposa de Abraham, Rivka, esposa de Isaac, y Lea, esposa de Jacob, que fueron sepultadas allí. Y aparte de eso, estaba allí también, ahí está el primer hombre, y Jabá. Son las cuatro parejas que están allí, hasta el día de hoy, en Hebrón. Puesto que Moshe les había enviado como grupo, si todos hubieran ido a Hebrón, lo lógico es que la Torá utilizara el verbo vayabó, llegaron, en plural, en forma del verbo de decir vayalú, subieron, o también subieron, como al inicio del versículo. El Talmud Sotá 34b afirma que Caleb se separó del grupo para ir a rezar a Dios en la tumba de los patriarcas, porque Moshe ya había rezado para que Dios protegiese a Yoshua. Eso precisamente aquí, fíjate lo que dice, para rezarle a Dios, no para rezarle a Abraham, Isaac y Jacob. Azur, queriendo decir de que supuestamente una persona te puede salvar, te puede hacer. No, tú lo que vas allí es por los méritos que tiene esa persona. Tú le dices a Dios, le reza a él, le dices, por los méritos de este gran justo que está aquí, ayúdame por favor, para que yo pueda salvarme del consejo de los exploradores. Hacia la forma correcta de, de, de rezar, eh, lo que se hacía en aquella época, prosternarse en la, en la tumba de un tzadik, hasta el día de hoy, pero en aquella época sobre todo. Prosternarse quiere decir de que él se coloca en la tumba mamash, acostado con cuerpo y todo, enfrente del tzadik, para conectarse con él. Era una de las formas que eran. Hoy en día no se hace, en verdad, pero esa era la forma en la cual ellos hacían. Eso es lo que se llama prosternarse. Lo que dice aquí, prosternó sobre los sepulcros de los patriarcas para pedir, porque precisamente él
Entonces dice el Arizal, porque la, él era la reencarnación del siervo de Abraham, Eliezer, Caleb. Caleb viene siendo la reencarnación de Eliezer, el siervo de Abraham, y por eso él precisamente se va para allá a pedirles. Así explica también Larizal. Aquí vemos dos tipos de anjagot, por decirlo así, por costumbre o algo por decirlo así. O que la persona cuando tenga que hacer algo muy importante, recibir una bendición del tzadik, como hizo Yoshua Benin, al recibir la bendición de Moshe, o ir al sepulcro de los sabios, que por sus méritos a cada Hu te ayude también en lo que vayas a hacer. O una o la cosa, o una o la otra, las dos cosas se pueden hacer. Fue edificada 7 años, pero ¿acaso es posible que Ham haya edificado Hebrón para Kenan, su hijo menor, antes de edificar Zoán para Mitzrayim, su hijo mayor? En realidad este versículo no habla de una edificación de casa, sino el hecho de que había sido edificada con todas las excelencias de un lugar, 7 veces más que Zoán. Y al decir esto, la Torah desea informarte acerca de la excelencia de la tierra de Israel, pues en la tierra de Israel no hay una región más pedregosa que la de Hebrón, y es por ello que fue designada para servir de sepultura para los muertos. Es por esa razón que ahí fueron sepultados los patriarcas y sus esposas. Por otro lado, en todas las tierras del mundo no hay una tierra tan excelente como Mitzrayim, como se declara como un jardín del Eterno, como la tierra de Mitzrayim. Ahora bien, la región de Zoan era la mejor de Mitzrayim, ya que allí se localizaba la sede de los reyes, los faraones, Mitzrayim. Como se declara, pues sus príncipes estaban en Zoan. Así, pues a pesar de que Zoan era una región excelente, aún así Hebrón era 7 veces mejor que ella. Seguimos, llegaron hasta el valle de Eshcol y de allí cortaron un sarmiento y un racimo de uvas portándolo con un percha entre dos y de las granadas y de los higos. Dice aquí, sarmiento es término designa una rama de la vid de la cual cuelga el racimo de las uvas, portándolo con una percha entre dos, de lo que implica lo que se dice aquí, que lo portaron con una percha, no sé, ya que tuvo que ser cargada entre dos hombres. Entonces, ¿qué pretende enseñar la frase entre dos? En realidad significa que fue portado con dos perchas. ¿De qué forma? 8 de los exploradores tomaron entre sí el racimo, uno solo tomó un higo y otro una granada. Esto suma 10 hombres, pero Joshua y Caleb no tomaron nada, ya que el ser, ya que el ser entero de los exploradores al tomar esos frutos estaban puestos en calumniar la tierra ante los demás israelitas, como diciendo, así como sus frutos son insólitos por los gigantescos, así también el pueblo que en ella habita es insólito por una estructura descomunal. Y si deseas saber en cuánto consistía la carga de cada uno, y ve y aprende el peso de las piedras que erigieron en Gilgal. En Gilgal, en la época cuando ya iban a entrar a Israel con Yoshua ben Nun. Pues se relata que cada hombre levantó una piedra del río Jardén, el río Jordán, sobre su hombro y la erigieron en Gilgal. Y nuestros maestros calcularon el peso de cada piedra en 40 seah. ¿Bien? O sea, una seah es una medida de capacidad que aproximadamente equivale a 8.2 litros. Por tanto, 40 seim equivalen a 328 litros. Como la seah es una medida de volumen y no de peso, el equivalente moderno es forzosamente en litros. Su peso real varía de acuerdo con la consistencia de la carga. Imagínense el peso que tenía eso. Y es sabido que la carga que un solo hombre es capaz de portar sobre sus hombros es únicamente la tercera parte de la carga que puede portar cuando le ayudan a levantarla.
puesto que se asume que se ayudaron entre sí, cada uno carga 3 veces 40 seín, o sea, 120, y entre los ocho cargaron 930 seín. Ello equivaldría a un volumen de 7.872 litros, que es muchísimo. Vamos a hablar aquí un poco más a fondo de lo que explican los comentaristas, de lo que querían hacer en verdad los exploradores. Dice aquí que llegaron hasta Valle de Xcol y de allí cortaron un sarmiento y un racimo de uvas, portándolos con una percha entre dos. No se entiende en verdad, para, se entiende que lo agarraron aquí para llevarlo y eso, se entiende, pero que me diga que llegaron allí y cortaron el sarmiento, podría haber dicho solamente que agarraron la granada y todo eso y se la llevaron. Entonces, ¿para qué tanto hablar? ¿Para qué tanto seguir especificando qué fue lo que hicieron? Entonces explican que ellos querían hacer la corrección de lo que sucedió en Bereshit. En Bereshit nosotros hablamos sobre con respecto a la Adama. Habla con respecto a la Adama, que la Adama en verdad, que Hu quería que sacara los frutos, eh, los árboles, ¿ok? Pero el árbol en sí y el fruto que sean el mismo sabor. Pero vemos que al final no fue así, sino que la yesa, lo que es el árbol, no salió con el mismo sabor del fruto y no hizo lo que Akadosh Baruj Hu quería que hiciera. ¿Por qué? Me explica el sabio que la dama, viendo de que el primer hombre pudiera pecar, al pecar, si no hubiera algo que de repente pudiera decir, no, fue porque esto o por lo otro, no hubiera podido hacer teshuva. Al ver eso, la dama que viajó, el que hay que colocarlo como por lo que hizo, que no se puede entender en lo literal así por tan fácil. Al cambiar, el tzibui, lo que le ordenó el Baruj Hu, es como si hubiera hecho un daño en sí mismo, y al tener un daño en sí mismo, entonces ese daño también viene a ser visto en lo que salga de ella. ¿Y qué salió de ella? El primer hombre. Entonces, al salir de la dama, a venir de la dama, que la dama ya había hecho una transgresión, es prácticamente como si el hombre no fuera de por sí de una forma perfecta, por decirlo así, sino que sale de un acto de supuestamente de transgresión, viene la dama que hizo la transgresión. Por lo tanto, está en él esa intuición de hacer transgresión también, de no hacer lo que el creador le dijo. Pero ¿cuál sería la diferencia? Que a la hora que el creador le diga, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué comiste el árbol que te dije que no comieras? ¿Qué puede decir él? Pues yo vengo de la Adama. Si vengo de la Adama, que ella ya hizo una cosa así, obviamente que en mí también va a estar ese yetzer, la azote, a hacer algo que no tiene en contra de la voluntad divina. Y esto es precisamente lo que dicen aquí. Dice, llegaron hasta el valle de Eshcol y de ahí cortaron un sarmiento y un racimo de uvas. Fíjate lo que es. Un sarmiento y un racimo de uvas. El sarmiento es la rama, ¿sí? Como viene siendo la parte de lo que es la rama, aparte de lo que dijimos que era el árbol que no hizo bien, y también del racimo de uvas. ¿Y por qué precisamente uvas? Porque nosotros dijimos anteriormente que una de los frutos que tenía ese árbol era uvas. Entonces, por lo tanto, ellos toman del sarmiento y del racimo de uvas, portándolo con una. ¿Quién? En hebreo dice, Vaijetu Misham, Moraba Eshkola Navin Ejad. O sea, para Ejad quiere decir de que querían hacerlo como uno solo. Como tenía que hacerlo desde un principio.
de que tanto el sabor de la fruta como el sabor de la fruta tenía que tenerlo también en la guesa, en el árbol mismo. Ellos querían hacerlo uno solo, como tenía que ser desde un principio. Pero Macatú después, Vayasú. Vayasú viene la palabra Leitnasot. Leitnasot viene la palabra, por ejemplo, vamos a ver aquí más adelante, en la Parashat Korach, Korach le dice a Moshe y a Aarón, Lama Tidnasu al Kear Hashem. ¿Qué? Vamos a ver porque todo tiene que ser en hebreo. En español no se puede entender nada, en verdad, en lo absoluto. Entonces, por lo tanto, lo vamos a ver en hebreo. Que lo vamos a ver en la versículo 16, capítulo 16, versículo 3. ויקהלו על משה ועל אהרון, ויאמרו עליהם רב לכם, כי כל העדת כולם קדושים, ובתוכם השם. הנה, y aquí viene, ומדוע תתנסו al que al Hashem. Lo traducen, ¿y por qué ustedes se ensaltan por encima de la congregación del Eterno? Obviamente que exaltar quiere decir, ¿por qué ustedes se dirigen con grandeza por encima de nosotros, como con Gavá, ¿sí? Y ese es precisamente el mismo verbo que dice aquí, vayasú, ¿sí? También viene del el mismo contexto, solamente que depende de lo que se está hablando. Aquí en este caso es portar, llevar, cosas así. De allá en este lado habla de ensaltarse, pero se puede tomar, en el hebreo, se puede tomar también para dar una explicación de algo más profundo o de un reme o lo que sea, se puede utilizar como ensaltarse también. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Que ellos no lograron hacer esa corrección que ellos querían hacer. ¿Por qué? Vayasú, por exaltarse, porque les entró Gavá, porque les entró, obviamente no Gavá, estamos hablando no de Gavá como una persona normalmente en la calle o cualquier tipo de personas que tiene una Gavá y no sé qué, estamos hablando aquí de líderes que tenían unos niveles muy altos. Y la Gavá ellos, como habla Zohar Kadosh, de que ellos dijeron de que si entramos a Israel íbamos a perder nuestros cargos de líderes. ¿Sí? De por sí ya tenían allí una neguía, un interés, algo dentro de ellos que por el cual ya con eso era suficiente para no lograr lo que ellos querían hacer. Por lo tanto, ellos cayeron. Como dijimos al principio, que allí cortaron el sarmiento del racimo, portándolo con una, quiere decir de que cortando lo que querían hacerlo como uno solo, porque quería hacer esa corrección de que el ramo y la fruta sean del mismo sabor, pero como está escrito, Vayasú quiere decir de que no lograron hacerlo. Bemot Beshnaim, percha entre dos. O sea, que quiere decir de que no pudieron hacerlo y por lo tanto siguieron siendo dos. Siguieron siendo dos, tanto está el sabor de la fruta por un lado y está el árbol por otro lado y no pudieron hacer la corrección que tenían que hacer. Y también como dice Beshnaim, también quiere decir por dos cosas que no pudieron hacerlo. ¿Por qué? El Yetzer Hara, Samech Mem, y su esposa. Allí la esposa también se metió igual, porque cuando ellos saben que van a ser, ellos saben que a la final, como está escrito en el tratado de Sotá en la página 52, que en un futuro Kadosh Baruj Hu va a agarrar el Yetzer Hara y lo va a degollar, y lo va a acabar, cuando ya llegue la corrección al mundo. Entonces, como ellos saben que cuando ya está acercándose el final de la corrección del mundo, obviamente que ellos no quieren, porque al final ellos van a acabarse. Entonces ellos buscan de todo tipo de formas de cómo hacer para dañar la redención, para que no llegue la redención al mundo. Por eso en muchos lugares, muchos tiempos, fueron tiempos en verdad de redención, pero no se pudieron lograr hasta el día de hoy. ¿Y por qué? Porque el Yetzer Hara sabe que no va a dejar así tan fácil traer la Geula. Va a ser una guerra muy intensa como hoy en día.
que la guerra es tan fuerte de Yetz- de la Sitra Achra contra la Kedushá y esperando que Akadosh Baruj Hu nos ayude para poder traer la Geula Besat Hashem. Entonces con eso explicamos prácticamente esta parte muy interesante, por eso también dice aquí que tomaron higos, tomaron granadas, tomaron todo eso de las siete especies de las frutas que hay en Israel, muy importante. Ya ese lugar lo llamó Valle de Eshcol a causa del racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Hasta aquí dejamos esta parte para seguir en la próxima parte, qué sucedió cuando ellos regresaron ya de la tierra de Israel. Que tengan buen día.